Bueno, les vamos a hablar hoy de las tarjetas de emergencia para enfermedades raras. Eh, Quería aprovechar antes de empezar para saludar y para agradecer al MIS la oportunidad de poder hoy disertar sobre este tema y que pueda llegar a otros afectados que pueden estar interesados en esta iniciativa. También quiero agradecer muy especialmente a la señora Marita del Síndrome de Marfan de Perú, que de alguna forma nos ha patrocinado para poder estar aquí hoy, a la señora Nancy Mendoza de Colombia, que es la responsable del proyecto de las tarjetas de emergencia de Conectiva, y, como no, al doctor Sebastián por acompañarnos y por hacer las revisiones médicas y estar hoy aquí presente con nosotros. Conectiva es una red de enfermedades raras, una red de pacientes, de asociaciones, de grupos de trabajo y de afectados que tienen como problema principal los trastornos hereditarios del tejido conectivo. Síndrome de Marfan, Lois Diez, Ehlers-Danlos, y otros tantos, ¿no? Em, lo que vamos a hablar hoy es de un recurso que hemos movilizado los pacientes que sirve para que tengamos una mejor atención. El inconveniente principal que tiene esto es que es un recurso que no está muy difundido todavía, pero además que solamente lo pueden utilizar aquellas personas que ya tienen un diagnóstico, con lo cual se reduce el número de personas que pueden acceder a un recurso como este, ¿no? Eh, Sin más, voy a empezar la presentación. Les voy a hablar de un caso de un paciente, un chico que se llamaba Kevin. Kevin era un chico de Guatemala que bueno, pues estuvo asistiendo a las emergencias con un problema de disección de aorta durante una semana completa. En la emergencia le decían que su problema no era tal, que tenía que irse a casa, que lo que tenía eran nervios o lo que tenía era un dolor de estómago. Al cabo de una semana, con el desasosiego de la familia, se pueden imaginar, pues falleció en su casa. Nosotros tuvimos la situación, estuvimos pendientes de ello, incluso enviamos cartas al equipo médico que lo estaba atendiendo, pero nada fue posible para salvarle la vida, y hasta momentos antes de su fallecimiento estuvimos hablando con él y con su familia. Aquí se generó un problema que era la desconfianza hacia el paciente. El paciente, aunque expresaba cuál era su problemática, aunque les decía, mire, esto es grave, esto no me lo estoy inventando, no le creyeron. Porque había también un desconocimiento por parte del equipo médico de la enfermedad. Y el resultado fue el desenlace fatal que les estoy comentando, ¿no? Él falleció. Kevin falleció no por síndrome de Marfan, no porque tuviera una enfermedad rara, sino porque no se tuvieron en cuenta sus derechos humanos, no se le dio una atención. Kevin murió por un problema burocrático, vamos a decirlo así, ¿no? Em, Cuando nosotros nos enfrentamos a una emergencia, yo soy afectado de síndrome de Marfan, lo que tenemos que hacer es, lo primero que tenemos que hacer es abogar por nosotros mismos. Tenemos que, de alguna forma, trabajar con el médico para decirle cómo es la situación, porque muchas veces desconocen esta situación, ¿no? Las enfermedades que padecemos. El tiempo de reacción para la emergencia es crucial. Los retos que nosotros tenemos es que se reconozcan adecuadamente los signos que tiene nuestra enfermedad y la gravedad de ellos, que se entienda el sentido de urgencia y de riesgo que esto implica, que el equipo médico sienta que está en control, es decir, el equipo médico tiene que sentir que puede manejar la situación, si no hay un problema no solamente de entendimiento, sino de solución de la propia emergencia, ¿no? Y es importante también, esto es algo que no se hace habitualmente, pero en el caso de las emergencias por enfermedades raras es altamente recomendable, y es que se involucre al familiar o acompañante, porque suele tener una información que es crucial para nuestra atención. Y los equipos de emergencia que no conocen las enfermedades raras que padecemos necesitan ese plus de información. Em, Ahora bien, desde el Adelante. equipo médico, ¿ante qué limitaciones nos encontramos cuando recibimos pacientes portadores de este tipo de enfermedades, ¿no? Principal y que hacía referencia a Javier y en otras exposiciones es muchas veces el desconocimiento de nuestra parte ante qué enfermedad estamos. Muchas otras veces tal vez sí conocemos la enfermedad, pero desconocemos alguna de las manifestaciones que puedan tener la misma y poner en riesgo de vida a los pacientes.
Otras veces podemos presentar dificultad en el abordaje de las complicaciones, desconocer los tratamientos, y una vez estabilizado, inclusive desconocer a qué centro de referencia poder enviar a nuestro paciente. Estas limitaciones exponen finalmente a un riesgo a los pacientes. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista diagnóstico, hace que nosotros como equipo médico cometamos un error diagnóstico, nos confundamos de diagnóstico, o como hacía referencia Javier en la importancia del tiempo, dilatemos el tiempo en poder hacer una intervención. También los exponemos desde el punto de vista de que el tratamiento puede ser erróneo, con consecuentes complicaciones, o que tapemos algún diagnóstico o lo retrasemos. Y finalmente, tanto las dificultades diagnósticas como las dificultades terapéuticas exponen, como también decía Javier, a un riesgo de vida a nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los posibles beneficios para el equipo médico encontrarnos con pacientes que porten una tarjeta que nosotros la llamamos tarjeta de emergencia, donde, como veremos más adelante, traiga información acerca de la enfermedad y las posibles complicaciones que padezca el paciente? Los beneficios, contradiciendo a los riesgos, es que nos facilitaría como médicos el algoritmo diagnóstico, aceleraría el tiempo de diagnóstico y por ende nos permitiría realizar un tratamiento adecuado. Eso traería aparejado que las complicaciones disminuyan y por ende finalmente minimizar el riesgo de vida. Y con algunas características que luego veremos que tienen este tipo de tarjetas, poder facilitarnos a nosotros en el contexto de la emergencia un rápido acceso a portales informativos serios, con sustento científico, con información acerca de las enfermedades que puede padecer nuestro paciente. Ahora bien, poniendo foco en los trastornos hereditarios del tejido conectivo, que es lo que nos involucra a nosotros desde Conectiva, contarles brevemente qué son, ¿no? Son un conjunto de 200 enfermedades genéticas que afectan al tejido conectivo o conjuntivo, y ustedes sabrán que ese tejido o las células que conforman dicho tejido están distribuidas por todo el organismo y tienen como característica o como objetivo dar forma y fuerza a dichos tejidos, con lo cual la afectación de este tejido trae aparejado multiplicidad de manifestaciones de índole sistémico, con manifestaciones en distintos órganos. ¿Cuáles son las más conocidas? Seguramente algunas las han sentido nombrar y otras no. Las más conocidas dentro de estos síndromes o trastornos está el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, síndrome de Loeys-Dietz, osteogénesis imperfecta, ectopia lentis y otras. Ahora bien, dentro del espectro de todas ellas, ¿cuáles son las manifestaciones que pueden padecer estos pacientes como forma de presentación en el contexto de una emergencia? Variadas, porque les hacía referencia a que son multisistémicas, entonces podemos encontrar pacientes que tengan manifestaciones cardiovasculares, como un dolor torácico, un shock cardiogénico, cuadro de insuficiencia cardíaca, con un sustrato, como visualizan ahí, debido a la inestabilidad de esos tejidos, pueden presentar disección aórtica, torácica y abdominal, defectos valvulares, neumotórax, disautonomías, pueden presentar cuadros neurológicos, como deterioro del sensorio, convulsiones debido a rupturas aneurismáticas, justamente episodios sincopales disautonómicos, malformaciones, trastornos del equilibrio, cefalea por alguna malformación como Nolan-Chiari, hemorragia digestiva, un abdomen agudo por ruptura visceral, manifestaciones oculares u osteoarticulares. Ejemplos, se pueden presentar estos pacientes con dolor ocular, ojo rojo, debido a desprendimiento de retina, luxación de cristalino, glaucoma, o les hacía referencia a manifestaciones osteoarticulares por presentar hiperlaxitud, entonces son pacientes que concurren en la emergencia con luxaciones frecuentes o fracturas inesperadas. Y esto es interesante
conocerlo y ejemplificarlo, porque ¿qué pasa? Este tipo de pacientes que tienen estos trastornos en general se manifiestan a temprana edad o a mediana edad, donde nosotros dentro del departamento de emergencias tal vez no estamos acostumbrados a sospechar, por ejemplo, que tras un dolor torácico en un paciente joven presente una disección aórtica. Y este aquí, como pueden visualizar, quienes padecen de síndrome de Marfan tienen 250% más probabilidad de sufrir una disección aórtica. Y la probabilidad de supervivencia disminuye un 1% cada hora que desde que se hace el diagnóstico, y por ende se retrasa la reparación quirúrgica con el consecuente riesgo de vida. De ahí es la importancia de poder estar en conocimiento de estas manifestaciones. Bueno, vamos a hablarles ahora del recurso concreto que es las tarjetas de emergencia. La utilidad de las tarjetas de emergencia para el paciente es clave. Lo empodera para que pueda exigir la atención que requiere. Esto también es verdad que implica que el propio afectado se implique con su salud. Son de utilidad para el equipo de emergencias, como bien nos ha dicho el doctor Sebastián, y es un recurso que sirve para salvar vidas. Existen, todos conocemos algunos recursos para poder informar a los equipos de emergencia de cuál es la situación de salud por la que estamos atravesando, ¿no? Los colgantes, las medallas y las pulseras son de uso común en enfermedades de tipo general, pero tienen una serie de inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, ofrecen una información limitada. En el caso de las enfermedades raras es importante tener una información más completa porque no es algo que se haya estudiado en la carrera de medicina, entonces no tienes un bagaje previo para poder enfrentarte a la enfermedad rara. La información es limitada. Los colgantes, por ejemplo, pues tienen poca información, apenas el RH y el nombre, ¿no? Eh, las fichas de información que se asocian con algunos sistemas, como por ejemplo las pulseras que llevan un QR, pues también suele ser limitada porque suele ser genérica. Suele ser una ficha que sirve para todas las enfermedades en general. Volvemos a carecer ahí de una información específica. Luego, estos sistemas no contienen información sobre los procedimientos de atención. Las emergencias para enfermedades raras son distintas a las emergencias de cualquier otro tipo, ¿no? Puedes tener una cardiopatía y puedes ingresar a un hospital por una emergencia cardíaca, pero la emergencia que puede tener una persona con síndrome de Marfan o el endalus vascular, por ejemplo, pues tiene un plus más allá de lo que la propia cardiopatía te va a permitir solucionar, ¿no? Luego son una barrera de acceso por su coste. Los colgantes y las medallas a lo mejor no, pero las pulseras tienen un coste porque llevan asociado un servicio de información y no todo el mundo puede costear ese sistema, ese sistema. Y luego hay un problema importante también de protección de datos porque este servicio que se ofrece, lo suele ofrecer empresas privadas, entonces tú estás haciendo un trasvase de información privada de salud a una entidad que no es la empresa que te da los servicios de salud, ¿no? Las tarjetas impresas por pacientes tienen algunas ventajas. Las tarjetas que nosotros vamos a presentar hoy son impresas, el paciente se la descarga y la puede llevar en la cartera. La ventaja que tiene es que son accesibles y sin apenas coste. Simplemente la descargas, la imprimes y la llevas. Son actualizables y renovables. Si se te estropea, se te deteriora, la vuelves a imprimir, la vuelves a llevar. Y con información específica sobre el paciente y los tratamientos. Está pensada específicamente para cada enfermedad. Las tarjetas que nosotros hemos elaborado tienen enfermedad específica de cada una de ellas. Hemos elaborado 4 tarjetas distintas en este momento, ¿no? Los inconvenientes de las tarjetas impresas por pacientes son que hay un fácil deterioro o una baja calidad. Incluso puede ser que alguien pues, decida que va a fotocopiar algo que ya hizo y entonces, pues claro, no es muy presentable, ¿no? Requiere la implicación del afectado. El afectado tiene que tener interés en llevar la tarjeta y requiere validación por parte del equipo de emergencias. Tú te puedes presentar con la tarjeta, pero el equipo puede decidir que esa tarjeta no le sirve, no están interesados en ella. Las tarjetas de emergencias específicas del sistema de salud son una de las mejores soluciones. Si el sistema de salud incorpora una tarjeta de emergencias para las personas que padecen una enfermedad rara, está solucionando de una vez todo el problema de atención de emergencias de esa comunidad de afectados.
y hay ejemplos como luego veremos, ¿no? Las tarjetas de emergencia específicas del sistema de salud son con acceso generalmente al historial médico del paciente, están estandarizadas y homologadas, todos los hospitales van a reconocer el servicio y van a poder trabajar con ellas. Los equipos de emergencia las van a reconocer inmediatamente, es un recurso que conocen y es el mejor coste-beneficio para el sistema porque atiende a todos por igual, pero evita, pues con una mala atención en una emergencia, evita problemas posteriores, o bien por pérdida de la vida, o bien por un agravamiento de sus síntomas, o bien por una discapacidad que le impida luego trabajar al paciente que ha tenido esa emergencia, ¿no? Un ejemplo de esto que estaba contando es la tarjeta rara de Portugal. Portugal en el año 2014 creó, raro en Portugal no es un término peyorativo, es más bien todo lo contrario, se entiende como una cosa especial, una cosa excelente. La tarjeta rara la pueden solicitar todos los pacientes que tienen enfermedad rara, eh, parte del Programa Nacional de Enfermedades Raras de Portugal. Eh, Existe tanto impresa como en digital, es decir, uno no tiene por qué llevar la tarjeta. Si tú tienes el número de identificación pues, de salud, el sistema médico lo reconoce, la solicita el médico en el historial electrónico, o sea, todos los pacientes tienen un historial electrónico y el médico solicita con la autorización del paciente esa tarjeta y rellena los datos que van a aparecer en ella. Como ven ahí, esos son los campos que aparecen en la tarjeta de emergencia. Y los centros de salud y de emergencia acceden a la información de la tarjeta a través del portal de salud. O sea, con esa tarjeta ellos acceden al portal de salud. También la salud privada tiene acceso a estas tarjetas en el caso de emergencia. En el caso de una emergencia, una clínica que atienda de forma privada también va a tener acceso al sistema de salud para reconocer en un momento dado cómo atender a ese paciente. Eh, y se actualiza por el médico que atiende al paciente. Como otro caso también de demostración y de éxito, existe ya hace muchos años una tarjeta de emergencias de la Lloyd Dietz Syndrome Foundation en Estados Unidos, que ha ido demostrando a lo largo de los años los beneficios de su portabilidad, y un poco en base a el antecedente de la tarjeta rara de Portugal, más la tarjeta de Lloyd Dietz Foundation Syndrome, es que en Conectiva hemos tomado esa idea de esos antecedentes y hemos diseñado estas 4 tarjetas que hacía referencia a Javier previamente. ¿Qué características tienen las mismas? A destacarles. Una es que son elaboradas por los afectados, por los mismos pacientes. Son revisadas por especialistas, de los cuales me ha tocado ser parte y agradezco haberlo sido. Están en el idioma español, son de fácil acceso para su descarga, se los comentó Javier previamente, fácil de imprimir, de rellenar y de portar. Ahí pueden ver en la siguiente diapositiva, ahí tienen el diseño, verán que es pequeña, que tiene una línea punteada que permite mostrar en qué parte puede ser plegada para poder facilitar su portabilidad. Ese es en el frente de la tarjeta. Y en su dorso, que quedaría al plegarla en el interior de la misma, hay contenido de información que puede facilitar justamente al equipo médico que recibe a estos pacientes. ¿Qué es lo que tiene estas tarjetas? Por un lado, tiene información del protocolo de manejo que está en la propia tarjeta, qué hacer ante las manifestaciones clínicas y de emergencia más frecuentes de estos síndromes. Tiene un código QR, que yo se los hice referencia previamente, que permite al equipo médico al escanearlo poder visualizar mayor información de índole científica que facilite el manejo de estos pacientes. Y está codificado el diagnóstico mediante el CIE-10 y el código ORFA. También tiene como información, les decía previamente, situaciones de alerta, tener en cuenta cuáles son los tratamientos más frecuentes, qué precauciones hay que considerar y modos de atención específicos ante determinadas situaciones puntuales de acuerdo al síndrome que estemos
ante cuáles estemos. Para el paciente, tiene que completar algunos datos, como ser contacto de familiares o a quién recurrir, si tiene antecedentes de alergia, qué medicamentos ingiere, que es importante conocerlo al equipo médico, si ha tenido o no cirugías previas y cuál es su seguro o cobertura médica social. Incluye la autorización para la participación de un familiar o acompañante en la emergencia, que muchas veces es clave según el contexto clínico del paciente, si se dispone de un documento de voluntades anticipadas, y ayuda también a cómo rellenarla y usar la misma, como un instructivo. Estas tarjetas que estamos presentando pues son el comienzo de lo que queremos llegar a hacer porque tenemos trabajo todavía por hacer, ¿no? Entre ellos está popularizar su uso en la comunidad de afectados por los trastornos hereditarios. Nosotros estamos contactando con todas las asociaciones que, como las nuestras, pues trabajan con afectados. Tenemos que involucrar a otras organizaciones de enfermedades raras u huérfanas porque entendemos que es un recurso que no solamente es de utilidad para los trastornos hereditarios del tejido conectivo, sino para todas las enfermedades raras. Entonces ya hemos empezado contactos con federaciones de asociaciones. Tenemos que involucrar también a instituciones profesionales y científicas que de alguna forma avalen y hagan conocer a sus especialistas la existencia de este tipo de recursos y, como estamos haciendo de alguna forma hoy, promover su uso también en los sistemas de salud. El objetivo a corto plazo es crear un kit para emergencias. Con estos contactos que estamos hablando, queremos conformar un equipo de trabajo con las federaciones de asociaciones de enfermedades raras o huérfanas para elaborar un kit que nos permita que las asociaciones puedan hacer sus propias tarjetas de emergencia. Les daríamos todos los recursos para que en un momento dado eh, asociación de una enfermedad cualquiera, osteogénesis imperfecta, por ejemplo, pues pudiera crear su propia tarjeta a partir de ese kit y supiera también cómo manejar o cómo crear los protocolos de atención que necesitan. Nosotros hemos basado algunas de las tarjetas que hemos hecho en las guías de emergencia de Orphanet, pero ahí no están todas. Y sería imposible que todas las tarjetas estuvieran, todos los protocolos de atención estuvieran ahí, porque son, como sabemos, cerca de 7.000, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, ¿no? Y para ello, pues vamos a buscar también, obviamente, el apoyo institucional para poder trabajar esto de una forma un poquito más profesional, ¿no? Y poco más, decirles, aquí tienen ustedes el enlace para poder descargar las tarjetas que les hemos mostrado. Pueden entrar a conectiva.lab/emergencia y les dejo también información de un estudio sobre un reporte sobre las tarjetas de emergencia elaborado por la Rare Disease Org de Reino Unido y agradecerles la atención a la presentación que le hemos hecho hoy.